El tema que veremos el día de hoy son los circuitos eléctricos que incluyen resistencias. Pero antes de proceder a resolver este tipo de circuitos eléctricos, hay que definir qué es un circuito eléctrico. Y bueno, una definición breve de lo que es un circuito eléctrico es un conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía. Por ejemplo, aquí tenemos un circuito, incluye una lámpara, una fuente de voltaje, y hay que recordar que siempre que haya un voltaje, siempre va a haber un flujo de corriente, que es la I que se muestra en este caso, en este circuito. ¿Y cómo es que se transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía en este caso? Bueno, pues prácticamente el voltaje que salga de esta fuente de voltaje, la cual tiene su lado positivo y negativo, y lo identificamos porque el lado más largo del símbolo de la fuente de voltaje es el lado positivo, mientras que el lado más corto es el lado negativo. ¿Y cómo es que se transforma? Bueno, pues prácticamente va a transformar dicha energía en luz, en energía lumínica, y a la vez calorífica por el calor que generan las distintas lámparas. Pero bueno, este circuito puede cambiar. Yo puedo ponerle en vez de una lámpara lo que es una resistencia. Una resistencia que se dibuja con un zigzag, se podría decir como un zigzag. Lleva la letra R. Y prácticamente este es un circuito simple de resistencias, que es lo que vamos a ver a continuación, cómo es que podemos solucionar este tipo de circuitos. A continuación haremos algunos ejemplos de circuitos con resistencias para que quede claro este tema. El primer tipo de circuito eléctrico con resistencias es el circuito serie. ¿De qué se caracteriza este circuito serie? Bueno, como mencionaba anteriormente, todo el circuito va a tener una fuente de voltaje y un flujo de corriente y alguna carga, ya sea alguna resistencia, alguna lámpara. Pero bueno, en un circuito serie podemos tener 1, 2, 3, n número de resistencias. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos 3 resistencias. ¿Y cómo sabemos que están en serie? Bueno, prácticamente deben de estar conectadas su final con el inicio de la otra, final con inicio de la otra y final que viene de la fuente. Es decir, están conectadas como una serie. Puedo decir, es lo mismo que si yo tuviera las resistencias de esta manera. Aquí está la otra y aquí está la otra. Es decir, siguen una sucesión. Por eso se le conoce como serie, circuito serie. Y bueno, ¿qué características vamos a encontrar en este circuito serie? Que la corriente que fluye a través del circuito va a ser igual en todo el circuito. Es decir, que si por ejemplo desde la fuente sale una corriente de 5 amperes, entonces en esta resistencia va a haber 5 amperes, en esta resistencia va a haber 5 amperes y en esta resistencia va a haber 5 amperes. Pero hay que recordar que el voltaje va a cambiar en cada resistencia. Es decir, que si mi voltaje total es de 20 volts, poniendo de ejemplo, dependiendo de la cantidad de resistencia que tenga yo aquí, es la cantidad de voltaje que yo voy a perder para pasárselo a la otra resistencia. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, salen 20 volts y a lo mejor al pasar por la resistencia dicho voltaje baja a 17 volts. Estos 17 volts son los que van a llegar a la resistencia 2 y al pasar por la resistencia 2 a lo mejor baja a 16.5.
Esos 16.5 son los que van a entrar a resistencia 3. Entonces, a lo mejor saliendo de resistencia 3, ese valor baja a 16. Llega a 16 y ya simplemente cuando llega a la fuente de voltaje, se reinicia el ciclo. Es decir, sale 20 volts, después se baja a 17, 16.5, 16, otra vez 20 y así sigue en un ciclo. Entonces, el único valor que cambia en estos circuitos serie es el voltaje. La corriente se va a mantener igual en todas las resistencias. A continuación haremos un ejemplo de un circuito serie para que quede un poco más claro lo que acabo de decir. Otra cosa que hay que considerar para la solución de estos circuitos es que vamos a aplicar la ley de Ohm, la cual nos dice que intensidad de corriente eléctrica, que se representa con la letra I mayúscula, es igual a voltaje sobre resistencia. Esa es la ley de Ohm. Y bueno, ¿cuál es el primer paso que debemos de seguir para encontrar el voltaje que hay en cada resistencia y lo que es la corriente en cada resistencia? Bueno, debemos de simplificar estas tres resistencias en una resistencia equivalente. ¿Y cómo es que yo puedo simplificar estas tres resistencias en una resistencia equivalente? En un circuito serie, lo único que tenemos que hacer es sumar los números, es decir, 2 más 1 más 5, que el total sería 8. Entonces, mi resistencia equivalente es igual a 8 ohms. Y se nos genera un nuevo circuito que involucra lo que es la resistencia equivalente. Entonces ya nomás dibujamos una resistencia, que es la resistencia equivalente, y su valor es de 8 ohms. La fuente tiene un voltaje de 20 volts y quiero conocer lo que es la corriente del circuito o la corriente total. Entonces, para conocer ese dato, ya tenemos resistencia total, que es la resistencia equivalente. Ya tenemos voltaje total, que es el voltaje que me genera la fuente. Entonces simplemente aplicamos la ley de Ohm. Intensidad es igual a esos 20 volts, que es el voltaje total que hay en el circuito, entre la resistencia total de 8 ohms, que me da un total de 2.5 amperes, que esa va a ser mi corriente total del circuito. Y hay que recordar, entre las características del circuito serie, que la corriente total que hay en el circuito es la misma corriente que van a tener las resistencias. Es decir, que corriente total es igual a la corriente de resistencia 1, a la corriente que hay en resistencia 2 y a la corriente que hay en resistencia 3. Entonces, ya que tenemos la corriente que pasa en cada resistencia, ahora lo que debemos de hacer es calcular qué voltaje hay en cada resistencia. Y lo calculamos utilizando la ley de Ohm, que despejando voltaje nos queda voltaje es igual a intensidad por resistencia, o resistencia por intensidad. Entonces, ya conocemos el valor de resistencia de cada una de ellas, ya conocemos la corriente de cada una de ellas. Simplemente hacemos la multiplicación. Entonces, voltaje en resistencia 1 va a ser igual a la corriente en resistencia 1 por el valor de resistencia 1, que eso es igual a los 2.5 amperes que habíamos calculado anteriormente por 2 ohms, que es el valor de resistencia 1, y eso me da un total de 5 volts. Entonces, por resistencia 1 hay una caída de tensión, hay un voltaje de 5 volts. Luego, para la resistencia 2, voltaje de resistencia 2 es igual a corriente en resistencia 2 por resistencia 2, que eso es igual a los 2.5 amperes por
1 ohm, que es lo que vale la resistencia. Y me queda 2.5 volts de voltaje que hay en dicha resistencia. Y voltaje en resistencia 3 es igual a corriente en resistencia 3 por resistencia 3, y eso es igual a los 2.5 amperes por los 5 ohms que vale la resistencia, lo cual me da un total de 12.5 volts. Y ahora, ¿qué nos falta para culminar lo que es este circuito? Una regla que está presente en los circuitos serie, solamente en los serie, es que la suma de los voltajes que calculamos en cada resistencia me tiene que dar estos 20 volts. Entonces, lo escribimos acá. Voltaje total tiene que ser igual al voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 3, que sumándolo son 5 volts más 2.5 volts más 12.5 volts. Entonces, sumando 5 más 2.5, sabemos que es 7.5. 7.5 más 12.5, entonces me da 20 volts. Entonces, aplicando esta comprobación, esta ley que nos dice que la suma de los voltajes que calculamos en cada resistencia es igual al voltaje total, y efectivamente nos da el número, entonces decimos que está bien solucionado este circuito. Si aquí llegara a dar un valor diferente al valor de la fuente, entonces tenemos que verificar que las corrientes estén bien calculadas, o las multiplicaciones en ese caso. Y hay otro dato que se debe calcular en estos circuitos. Y otro dato que debemos de calcular en estos circuitos, que es la potencia eléctrica. Lo que es el concepto de voltaje, resistencia eléctrica, intensidad de corriente eléctrica, potencia eléctrica, ya están disponibles en este canal, que igual les dejo el link de los videos en la descripción de este video. Bueno, entonces nos falta potencia, tanto de todo el circuito como la que hay en cada resistencia. Entonces, para yo calcular la potencia total o la potencia del circuito, tengo que calcular el voltaje total, que es el voltaje de la fuente, por la corriente total que ya habíamos calculado, que eso es igual a 20 volts, 2.5 amperes, que eso me da un total de 50 watts. Esa sería la potencia total que tengo en todo el circuito. Así como hacíamos en el voltaje, que la suma de cada de estos voltajes me tenía que dar estos 20 volts, en la potencia pasa lo mismo. La potencia que hay en cada resistencia, al sumarla me tiene que dar este valor de 50 watts. Entonces procedemos a calcular la potencia de cada resistencia, que es igual al voltaje que hay en dicha resistencia por la corriente que hay en dicha resistencia, que es igual a 5 volts. Y teníamos el dato de que la corriente total es 2.5 amperes, y en un circuito serie dicha corriente no cambia en las resistencias, se mantiene este valor por 2.5 amperes, lo cual me da un total de 12.5 watts. Esa es la potencia que yo tengo en la resistencia 1. Ahora, la resistencia 2, voltaje en resistencia 2 por corriente en resistencia 2. Voltaje en resistencia 2 sabemos que es 2.5 volts por los 2.5 amperes que hay en todas las resistencias, lo cual me da un total de 6.25 watts. Ahora, resistencia 3, voltaje en resistencia 3 por corriente en resistencia 3,
voltaje de resistencia 3 era 12.5 volts por 2.5 amperes, y eso me da un total de 31.25 watts. Ahora, vemos, y eso hay que considerarlo siempre, que tanto cada voltaje que hay en cada resistencia o la potencia que hay en cada resistencia siempre va a ser menor al valor total, porque su suma, habíamos dicho que tiene que dar dichos valores totales. Entonces, sumando 12.5 más 6.25 más 31.25 nos da lo que es potencia total de 50 watts, que habíamos dicho que es la suma de potencia en resistencia 1 más la que hay en resistencia 2 más la que hay en resistencia 3. Haciendo una recapitulación de lo que es el circuito serie, nuestro primer paso sería simplificar en una resistencia equivalente, que, como habíamos dicho, nomás se suman los valores de resistencia de cada una, es decir, 2 más 1 más 5. Ya tenemos nuestra resistencia equivalente, entonces lo que sigue es calcular la corriente total utilizando la ley de Ohm que habíamos dicho, que es intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Ya tengo voltaje total, ya tengo resistencia total, entonces calcula corriente total. Ya tengo mi corriente total, y una característica del circuito serie es que la corriente total no se altera en las resistencias, es decir, se mantiene el mismo valor. Lo que va a cambiar es el voltaje, y la suma de dichos voltajes va a ser el total de voltaje que me otorga la fuente. Luego, tenemos que calcular lo que es potencia eléctrica. Potencia eléctrica, su fórmula es igual a voltaje por intensidad de corriente eléctrica. Entonces, así como aplicamos en el voltaje, la potencia que hay en cada resistencia, o sea, la suma de esos valores, me tiene que dar mi total, que igual la calculamos con voltaje total por corriente total, y en cada resistencia, voltaje de cada resistencia por la corriente de cada resistencia. Y así, prácticamente esos son los 3 valores que debemos de considerar en los circuitos series. Ahora vamos a ver lo que es el circuito paralelo. A continuación tenemos el circuito paralelo. ¿Por qué se llama circuito paralelo? Si vemos, por lo general las resistencias van a estar acomodadas como si estuvieran en líneas paralelas. Pero lo que es la explicación técnica es que los inicios de las resistencias van a estar conectados, es decir, como vemos aquí, está el inicio de resistencia 1 y está conectado con el inicio de resistencia 2, y los finales también se conectan entre sí. Aquí vamos a aplicar un concepto que es el de nodos. ¿Y para qué nos sirve ese concepto de nodos? Porque en los circuitos paralelos la corriente no es la misma como en el circuito serie. Va a haber una corriente que baje por aquí y va a haber otra corriente que se vaya por acá. Es por eso que se utilizan estos puntitos, estos nodos, para simbolizar que dicha corriente se va a separar. Por ejemplo, aquí viene la corriente total, llega al nodo y se separa en dos. Por ejemplo, si yo tuviera otra resistencia, aquí otra resistencia, como decíamos, para que sea un circuito paralelo, sus inicios y sus finales están conectados entre sí. En el serie era final con inicio, final con inicio. Bueno, tenemos la tercera resistencia. Entonces, esta corriente que viene para acá no solamente va a bajar aquí, sino que una parte va a bajar y otra parte va a venir a resistencia 3. Entonces, la primera característica de un circuito paralelo es que la corriente no va a ser la misma a la corriente total. Cada resistencia va a tener una corriente distinta. Lo que sí se va a mantener es el voltaje. El voltaje va a quedar igual en todas las resistencias, que es prácticamente lo contrario que veíamos en circuito serie. En circuito serie el voltaje se mantenía, corriente cambiaba. Aquí nomás invierten lugares. Y bueno,
¿Qué tenemos que hacer? Como hacíamos en el circuito serie, simplificamos las resistencias en una resistencia equivalente. ¿Y cómo es que yo junto estas resistencias en una resistencia equivalente? Bueno, la fórmula para calcular la resistencia total o resistencia equivalente, como quiera ser mencionada, es 1 entre la resistencia 1 más 1 entre resistencia 2, etcétera, ¿no? Puede ser más 1 entre resistencia 3, más 1 entre resistencia 4, etcétera. Que es diferente a lo que hacíamos en el serie, que nomás sumábamos. Aquí tenemos que aplicar esta división larga. Y así llegamos a lo que es la resistencia total. Luego, el segundo paso, este es el primer paso, segundo paso es calcular lo que es la corriente total, si es que no la da el ejercicio. Por lo general siempre nos van a dar el voltaje, pero no nos van a dar la corriente. O también puede haber casos donde nos den la corriente, pero que no sabemos lo que es el voltaje. Entonces, calculamos corriente o voltaje total utilizando la ley de Ohm. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia. El dato que sí es un hecho que nos van a dar es el valor de cada resistencia y uno de estos dos. Entonces, ya que tengamos corriente total, voltaje total, resistencia total, lo que sigue es calcular voltaje y corriente en cada una de dichas resistencias. Y entonces el tercer paso es voltaje y corriente en cada una. Entonces hay que recordar que voltaje total va a ser igual en todas las resistencias, etc. Y la corriente total va a ser la suma de la corriente que hay en resistencia 1 más la que hay en resistencia 2, etc. Y como hacíamos en el circuito serie, también tenemos que calcular la potencia. Pero ese va a ser el único valor. Entonces aquí lo anotamos, potencia. Tenemos que calcular tanto potencia del circuito como potencia que hay en cada resistencia. Pero este es el único dato, la potencia es el único dato que no va a cambiar su forma de calcularse, ya sea en circuito serie o en circuito paralelo. Que retomando el ejemplo que hicimos en circuito serie, multiplicábamos el valor de voltaje en cada una de las resistencias por la corriente que había en cada resistencia. Lo sumábamos y nos tenía que dar la potencia total. En el paralelo es lo mismo. Entonces, a continuación haremos un ejemplo para que quede claro lo que es estos pasos para llegar a resolver un circuito paralelo. Aquí tenemos un ejemplo con tres resistencias, una de 10 ohms, otra de 5 ohms y otra de 15 ohms. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conforme a los pasos que vimos anteriormente, lo primero que tenemos que hacer es calcular la resistencia equivalente para tener lo que es el valor de voltaje total, que en este caso ya lo tenemos, pero corriente total no la tenemos. Entonces, primero tenemos que encontrar lo que es la resistencia total o la resistencia equivalente, que hay que recordar que era resistencia total es igual a 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2 más 1 entre resistencia 3. Y esto se puede seguir extendiendo de acuerdo a la cantidad de resistencias que queramos simplificar. Entonces, sustituyendo es 1 entre 10 más 1 entre 5 más 1 entre 15, todos con ohms. Ahora, ya nomás lo que nos falta es simplificar esta división, encontrar su resultado, lo cual nos da un total de
2.72 ohms. Esa es la resistencia equivalente o resistencia total. Entonces, el dato que nos falta calcular es la corriente total, porque ya tenemos el voltaje total y resistencia total. Entonces, utilizamos la ley de Ohm. Intensidad total es igual a voltaje total entre resistencia total, que eso es igual a los 5 volts entre 2.7272 ohms, lo cual eso nos da 1.8333 ohms. La cantidad de decimales pues ya depende del gusto de cada quien. Hay quienes pueden dejar 2 decimales, 6 decimales, 4 decimales como yo, pero es gusto de cada quien o de acuerdo a lo que les pida su profesor. Bueno, ya tenemos resistencia total, corriente total, voltaje total. ¿Qué seguía? Bueno, el otro paso era calcular voltaje y corriente en cada una de las resistencias. Que, recordando, en los circuitos paralelos, el voltaje total va a ser el mismo que yo tenga en cada una de las resistencias. Entonces, voltaje total va a ser igual al voltaje que yo tengo en resistencia 1, al que tengo en resistencia 2 y al que tengo en resistencia 3. Entonces, ya nomás nos falta calcular la corriente que hay en cada una de ellas. Entonces, corriente en resistencia 1, que utilizando la ley de Ohm, es igual al voltaje entre resistencia. Entonces, corriente en resistencia 1 es igual al voltaje en resistencia 1 entre el valor de resistencia 1, que eso es igual a 5 volts entre 10 ohms. Lo cual, eso nos da un total de 0.5 amperes. Luego, corriente en resistencia 2 es el voltaje en la resistencia 2 entre la resistencia 2, lo cual es 5 volts entre 5 ohms, lo cual nos da un total de 1 ampere. Luego, corriente en resistencia 3 es igual al voltaje en resistencia 3 entre resistencia 3, que eso nos da un total, o bueno, simplificando más bien, que es 5 volts entre 15 ohms, lo cual nos da .33 amperes, que es la unidad de corriente. Entonces, así como en el circuito serie sumábamos cada voltaje para comprobar que fuera el total, en los circuitos paralelos lo que vamos a hacer es sumar la corriente que hay en cada una de las resistencias para comprobar que sea este dato. Aquí había cometido un error, era amperes. Bueno, como hacíamos en el circuito serie, sumábamos lo que es el voltaje en cada una de las resistencias para verificar que fuera el voltaje total. Pero en los paralelos lo que vamos a hacer es sumar lo que nos da cada corriente en cada una de las resistencias, pues, y que sea igual a este valor que calculamos. Y vemos que efectivamente sí nos da, porque sumando 1 más 0.5 es 1.5, más 0.33, 1.8333, que es el valor que estábamos buscando. Entonces, corriente total es igual a corriente en resistencia 1 más la que hay en la resistencia 2 más la que hay en la resistencia 3, que es igual a 0.5 amperes más 1 ampere más 0.3333 amperes, y es igual a 1.8333 amperes, que es el valor que estábamos buscando. Bueno, ¿qué nos falta? Nos falta la potencia que hay en cada una de las resistencias. Y bueno, potencia total
que es lo que siempre se debe calcular antes de calcular en cada una, es el voltaje total por corriente total. Voltaje total son 5 volts, corriente total es 1.8333. Entonces nos da un total de 9.1665 watts. Esa es la potencia total. Ahora, como decíamos, la potencia que hay en cada una de estas, sumándolas, me debe de dar esos 9.16. Entonces vamos a realizarlo. Potencia en resistencia 1 es igual al voltaje en resistencia 1 por la corriente en resistencia 1, que es igual a 5 volts por 0.5 amperes. Y eso me da un total de 2.5 watts. Luego, potencia en resistencia 2 es igual al voltaje en resistencia 2 por la corriente de resistencia 2. 5 volts por, aquí no es ohm, es ampere, por 1 ampere, lo cual me da 5 watts. Potencia en resistencia 3 es igual al voltaje en resistencia 3 por corriente en resistencia 3, que es igual a 5 volts por 0.3333 amperes, lo cual me da un total de 1.6665 watts. Y vemos que sumando todo esto nos va a dar la potencia total. ¿Por qué? 5 más 2.5, 7.5. Más 1, 8.5. Más 0.6665, pues ya llegamos a lo que es el 9.1665. Entonces, efectivamente, estas son las potencias, están bien calculadas, estas son las corrientes, y el voltaje en cada una va a ser de 5 volts. Igual, si quieren que se vea más organizado, y es lo más recomendable, es que anoten en una tablita, en una columna, lo que es voltaje, corriente y potencia de cada una de ellas. A continuación vamos a ver lo que es el circuito mixto, que es una mezcla entre el circuito serie y el circuito paralelo. A continuación tenemos este circuito mixto, que como vemos involucra tanto elementos en serie como dos que están en paralelo. Y dirán, ese circuito está volteado porque la fuente está abajo. Pues en teoría sí, pero no afecta lo que es su resolución. Entonces, como hacíamos tanto en el circuito serie como en el paralelo, lo primero que debemos de calcular es la resistencia total o resistencia equivalente. En este caso, yo recomendaría en un circuito como esto, primero simplificar el paralelo y ya después sumar las tres en serie, que sería lo más sencillo. Entonces, simplificando esta, yo le voy a poner resistencia A para diferenciarla de todas las demás y para diferenciar que no es la resistencia total. Entonces, recordando la fórmula de simplificación en paralelo, es 1 entre 4 ohms más 1 entre 12 ohms. Y simplificando esta operación me da 3 ohms. Entonces, ahora hacemos un circuito equivalente, que lo voy a dibujar aquí chiquito. Entonces tengo resistencia 1, aquí voy a tener mi resistencia A, tengo mi resistencia 4, resistencia 4, mi fuente de voltaje, y este es mi circuito equivalente. Entonces vemos que están las otras tres resistencias en serie. Entonces resistencia total va a ser A resistencia 1 más resistencia A más resistencia 4,
que eso es igual a 5 ohms más los 3 ohms de la resistencia A más los 8 ohms de la resistencia 4, que eso da un total de 16 ohms. Ya tenemos voltaje total, 24 volts, ya tenemos resistencia total. ¿Qué hacíamos después? Calcular corriente total. Entonces, corriente total es igual a los 24 volts, que es el voltaje total, entre los 16 ohms, que es la resistencia total. Y eso me da un total de 1.5 amperes. Esa es la corriente que fluye en todo este circuito. Ya tengo resistencia total, ya tengo corriente total, ya tengo voltaje total. ¿Qué sigue? Bueno, en este caso, como nuestro circuito equivalente es un serie, entonces la corriente, entonces deduciendo a partir de las reglas del circuito serie, la corriente total va a ser igual a la corriente de resistencia 1, a la corriente de resistencia A y a la corriente de resistencia 4. Entonces, lo que decíamos en un circuito serie es que los voltajes, la suma de los voltajes que hay en cada resistencia, tiene que ser el voltaje total. Entonces, voltaje total va a ser el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia A más el voltaje en la resistencia 4. Borro este circuito para poder seguir haciendo operaciones. Listo. Entonces, ahora procedemos a calcular lo que es el voltaje de cada resistencia, así como la potencia. Entonces, voltaje de resistencia 1, utilizando la ley de Ohm, sabemos que es la corriente en la resistencia 1 por el valor de la resistencia. 1.5 amperes por 5 ohms, que me da un total de 7.5 volts. Ahora, el voltaje en la resistencia A es igual a la corriente en la resistencia A por la resistencia A, que es igual a 1.5 amperes por los 3 ohms, y lo cual me da un total de 4.5 volts. Ahora, voltaje en la resistencia 4 es la corriente en la resistencia 4 por la resistencia 4, 1.5 amperes por la resistencia 4, que valía 8 ohms, y eso me da un total de 12 volts. Entonces, sumando estos tres, me tiene que dar el voltaje total, que sabíamos que daba 24 volts. Entonces, sumando 12 más 4.5, 16.5, más 0.5, 17, y 17 más 7, 24. Y ahí está. Efectivamente, los voltajes que hay en cada una de las resistencias, la suma me da el voltaje total. Ahora, ya tengo las corrientes. Las corrientes, habíamos dicho que en cada resistencia respetaba la corriente total de 1.5 amperes. Entonces, ¿qué nos falta? La potencia. La potencia, primero se calculaba la potencia total, voltaje total por corriente total, y sabemos que voltaje total es 24 volts por 1.5 amperes, y me da un total de 36 watts. Entonces, yo al calcular la potencia de todas estas resistencias, me tiene que dar los 36 que calculé, los 36 watts. Entonces, la potencia en la resistencia 1 es el voltaje en la resistencia 1 por la corriente en la resistencia 1, que es igual a 7.5 volts por 1.5 amperes, y lo cual me da un total de 11.25 watts. Potencia en la resistencia A es el voltaje en la resistencia A por la corriente en la resistencia A, que es 4.5 volts por 1.5 amperes, y lo cual me da un total de 6.75 watts. Ahora,
la potencia en la resistencia 4 es el voltaje en la resistencia 4 por la corriente en la resistencia 4, lo cual me da 12 volts por 1.5 amperes, y eso es un total de 18 watts. Entonces, sumando 11.25 watts más 6.75, 7.75 más 0.25 es 1. 1 más 17, 18. Más los otros 18, sabemos que es 36. Entonces, ¿qué nos falta? Dirán, pues ya calculamos potencia, ya calculamos voltaje, ya tenemos corrientes, ya terminamos. Pero no, hay que recordar que dos resistencias las volvimos en resistencia A y estaban en paralelo. Entonces, este voltaje, voltaje en resistencia A sí va a ser el mismo que el de la resistencia 2 y que el de la resistencia 3, que fueron los que se juntaron en resistencia A, porque estaban en paralelo. Pero la corriente es la que sí va a variar. Solamente nos falta calcular la corriente de esas dos resistencias y su potencia. Entonces, corriente en resistencia 2 es el voltaje en resistencia 2 entre resistencia 2, que eso me da un total de 4.5 volts entre la resistencia 2, que valía 4 ohms, y eso al dividirlo me da 1.125 amperes. Ahora, corriente en resistencia 3 es el voltaje en la resistencia 3 entre resistencia 3, 4.5 volts entre 12 ohms, lo cual me da 0.375 amperes, lo que pasa por resistencia 3. ¿Y cómo sabemos que efectivamente está bien calculado esto? Porque la suma de esas dos corrientes me tiene que dar la corriente que había en resistencia A, que era la corriente total, de 1.5 amperes. Y sumando 0.375 más 1.125 me da 1.5. Entonces, está bien. ¿Qué nos falta? La potencia. Lo voy a anotar acá porque es el espacio que me queda. Potencia en resistencia 2 es voltaje de resistencia 2 por corriente de resistencia 2. Sabemos que su voltaje es de 4.5 volts por 1.125 amperes, y eso me da un total de 5.0625 watts, y potencia en resistencia 3 pues igual a voltaje en resistencia 3 por corriente en resistencia 3, lo cual es el mismo voltaje de 4.5 por 0.375, lo cual me da un total de 1.6875 watts. ¿Y cómo sabemos que estas potencias están bien? Porque al sumar 5.0625 más 1.6875 me tiene que dar 6.75 watts. Entonces, sumando 5.0625 más 1.68, efectivamente nos da 6.75 watts. Entonces, ya tenemos el dato de la potencia de R2, la potencia de R3, la corriente de R2, la de R3, la de R4, R1, potencias, y corriente pues decíamos que era igual a la total de 1.5. Por eso menciono que estos datos, estos resultados que remarqué en rojo, los podemos anotar en una tabla, anotando todos los voltajes en una columna, todas las corrientes en una columna y todas las potencias en una columna.
Espero que haya quedado claro la explicación de solución de circuitos con resistencias, tanto serie, paralelo y mixto, y nos vemos en un próximo video.